en estas fechas, tenemos los ancianos, que se llama Proyecto Miel. Yo creo que en todas las iglesias de Chile se hace esta campaña. Y esta semana que comenzamos el sábado pasado en la noche, sí, el título de esta campaña se llamaba El Encuentro. Y esta campaña no está solamente para nosotros los que estamos en la iglesia, sino para aquellos que alguna vez estuvieron en la iglesia y que por alguna razón, por alguna decisión de cada uno de ellos, porque ese es nuestro libre albedrío, no están ahora con nosotros, están en otros lugares. Y yo creo que es el caso de todos nosotros que tenemos algún familiar querido y amado y que estamos orando por ellos todos los días. Y también hemos tenido el privilegio de ver cómo el Señor ha tocado los corazones y esos corazones han respondido al llamado al Señor y también hay muchos que han vuelto a estar con nosotros. Yo quiero hablar esta mañana de algo que es muy importante, algo que yo creo que nos impresiona a todos, y eso es el amor de Dios. Nosotros somos seres indignos, esa es la verdad de las cosas, y permítanme y perdónenme la expresión que voy a hacer. Nosotros somos tan finitos y también somos prepotentes. Esas son nuestras características. Y fíjese que con esas características difícilmente alimentaremos una voluntad que sea compatible a la de Dios. Sin embargo, el Señor en su grande misericordia puede mirar la vida de nosotros sin pensar en concedernos perdón. Él lo único que quiere es concedernos perdón. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarnos a vivir con Él para siempre allá en el cielo. Fíjense que recién tuvimos unos niños acá presentando, el amor de las madres es el más cercano al amor de Dios, al menos aquí en la tierra. Pero a pesar de eso, fíjense que el amor de las madres ni siquiera llega a 1/3 de la plenitud de ese amor que el Señor nos otorga. El amor del Señor es un amor obstinado, un amor que no abandona aun cuando nosotros queremos ser abandonados. Un amor que no ignora, a pesar de que nosotros hacemos todo para ser ignorados. Un amor que no rechaza cuando nosotros rechazamos al Señor muchas veces. El amor de Dios es tan grande que no hay espacio. Fíjense que no hay espacio para pobres ni ricos, ni para orgullosos ni humildes, ni para avaros y sencillos. Menos, ¿cierto? Hay espacio también ahí, hay espacio también en el amor de Dios. Imagínense, ¿sabe para quién? Para borrachos y sobrios. También hay espacio para asesinos, como también hay espacio para honestos. Para Dios todos somos un blanco de su perdón y su restauración. Pero por otro lado, hermanos, es impresionante ver la cantidad de excusas que tenemos nosotros para rechazar a Jesús. Somos rápidos para rehusar. Somos, pero un as para huir. Somos rápidos para intentar negociar. Fíjese que hay un juego cristiano, así como el raspe. ¿Todos conocen el raspe? Este es un juego cristiano y se trata de raspar. Pero me llama la atención lo que dice este juego. Dice ahí, raspe cualquier pecado y encontrará en la superficie el egoísmo y el orgullo. Cuando hablamos de pecado, muchas veces nosotros pensamos que pecado es robar, adulterar, mentir, matar.
Pero fíjense, hermanos, que el orgullo y el egoísmo son sentimientos que ilusionan y engañan. Y aquí lo peor de todo esto es que estos sentimientos, el orgullo y el egoísmo, son sentimientos que nos hacen a nosotros creer que orar y estudiar la Biblia en algún momento de la semana o en toda la semana, eso nos hace merecedores de la gracia y las dádivas de Dios. Y otra cosa más, que el egoísmo y el orgullo nos hacen creer a nosotros que Dios está para que nosotros le digamos lo que queremos y que lo cumpla, pero también le digamos cómo queremos que lo haga y cuándo queremos que lo haga. Y yo los invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, del versículo 19 al 20. San Marcos capítulo 10, versículo 19 al 20. Ahí hay una historia impresionante. Yo tengo escrito el texto aquí en una versión que me gusta mucho, que es la nueva versión internacional. Y ahí dice el versículo 17, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Tú ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Este joven era posiblemente un hombre de poder ahí en medio del pueblo, tal vez algún gobernante, pero sí sabemos que era un hombre rico, que poseía mucha riqueza y que por lo tanto él podría haber ocupado un cargo de responsabilidad ahí. Pero lo interesante es que este hombre hacía varios días que estaba observando a Jesús y veía cómo Jesús cuidaba a los enfermos, cómo Jesús abrazaba a los niños, cómo trataba a la gente. Y fíjense que el corazón de este joven fue conmovido por el Espíritu de Dios, ese Espíritu que atrae a la humanidad a los pies de Jesús. Y dice la Escritura que este joven se arrodilla para pedirle a Jesús algo, hacerle una pregunta trascendental para el ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y fíjense que no era una pregunta por curiosidad. Era el despertar del Espíritu Santo en su conciencia. Era el comienzo de una obra divina que estaba buscando un espacio ahí en su corazón. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces tú le has preguntado al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese que todo corazón se conmueve por la gracia de Dios. Todo un corazón que se conmueve por la gracia de Dios, se despierta en él el compromiso de hacer algo para estar con Jesús. Sin embargo, la respuesta que nosotros vamos a escuchar de Jesús, como la respuesta que le dio a este joven, será siempre una prueba para que nosotros examinemos la verdadera intención de nuestro corazón y que es un corazón engañoso el que tenemos. ¿Por qué me llamas bueno? En otras palabras, la respuesta de Jesús a este joven era, ¿por qué yo soy bueno para ti? ¿Qué es lo que te ha atraído a mí? Lo que Jesús quiere probar en esta respuesta era que si realmente este hombre tenía conciencia de lo que estaba buscando. ¿Qué es lo que queremos de Dios? ¿Para qué lo queremos?
Y fíjense que este joven no se equivocó en buscar a Jesús. Estaba en lo correcto. Tampoco se equivocó en ponerse de rodillas ante el Señor buscando saber qué podría hacer para heredar el reino de los cielos. La equivocación estaba en no tener clara la responsabilidad de tener un encuentro con el Señor. Era no tener clara la decisión que se necesita para tener ese encuentro. Y el Señor Jesús le dice, tú sabes los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le recordaba a este joven el compromiso que tenemos nosotros como cristianos, ese compromiso que tenemos con el cielo. ¿Y cuál es ese compromiso? Guardar los mandamientos. Fíjese que nosotros sabemos claramente que la Biblia dice que la salvación se adquiere únicamente por medio de la fe en la gracia salvadora de Cristo. Y eso es una gran verdad. Y eso significa que nada de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer hará que el Señor nos dé un mejor lugar allá en el reino. Eso tenemos que tenerlo claro. Sin embargo, la Biblia también es clara en otra cosa muy interesante y hace resaltar esto. La Biblia es clara en hacer resaltar la gracia. Necesita obediencia plena como prueba de un corazón convertido por la gracia que transforma. Ahora, escuchen estas dos frases. La primera, no hay cielo sin mandamiento, ni mandamientos sin Dios. Este joven creía en su justicia y por eso le declara a Jesús que todo lo había hecho desde su juventud. Estaba seguro que le faltaba un poquitito para asegurar su herencia celestial. Sin embargo, este hombre no entendía que para asegurar su herencia celestial necesitaba de un esfuerzo terrenal que fuera mucho más allá de la letra de los mandamientos. Y aquí es lo que pasa siempre con nosotros cuando hablamos de mandamientos. Cuando hablamos de mandamientos, nos imaginamos inmediatamente en nuestro ser una lista de 10 cosas que tenemos que hacer o no hacer. Eso se llama letra del mandamiento. Por eso es que la respuesta que le da Jesús a este joven es impresionante. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Una tremenda respuesta. Una respuesta clara y sin rodeos. Este hombre creía que sus hechos de bondad habían sido suficientes para conseguir los mayores favores de Dios. Y ahora lo único que le faltaba todo esto era proporcional a lo que él tenía y a lo que él era. Y Jesús va directamente a lo que acaricia su corazón. El amor por sí mismo. Tenía todo. Había guardado los mandamientos como la letra lo manda, pero no tenía en su corazón el amor de Dios. Si ustedes se fijan en el versículo 9 que acabamos de leer, se van a dar cuenta que los mandamientos que citó Jesús ahí se refieren al amor al prójimo. Y ese amor al prójimo es consecuencia del amor a Dios. Y eso es, en resumidas cuentas, la ley de Dios. Los 10 mandamientos es amor, 100% amor. Es amor a Dios y amor al prójimo. Y cuando uno toma ese concepto y le pide al Señor que transforme su corazón en amor, la letra de los mandamientos no interesa, porque no la va a ver. Lo único que yo voy a ver es mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Porque los mandamientos, ¿qué son? Eso. Si yo le robo a mi prójimo, ¿estoy amándolo?
No. Si yo desobedezco a Dios, ¿estoy amando a Dios? Tampoco. ¿Se fijan? Entonces, este hombre guardaba la letra de los mandamientos. Por lo tanto, el Señor, cuando le pide que entregara todo lo que tenían los pobres, le probaba que aunque hubiese guardado la ley, nunca había ejercido el amor que la ley representa. No por Dios, sino por sus semejantes. Por lo tanto, su orgullo y su egoísmo fueron desenmascarados dramáticamente ahí. Y su única reacción de este joven fue abandonar al Señor con tristeza. Prefirió guardar en su corazón el amor a las riquezas que dejar que el Espíritu Santo lo hiciera partícipe del amor de Dios. Amó más, ¿cierto? Sus cosas que poseía, en vez de amar a quien lo creó. Él ignoraba que el Señor le daba vida para asegurar su herencia y que todo lo que tenía era gracias al Señor. Muchos nos fijamos a veces en la amargura del alma que sintió este joven por las palabras que le dijo el Señor en forma directa. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos reflexionado en el dolor que tuvo el Señor en su corazón al ver a un hijo suyo rechazando su amor para amar las cosas del mundo? Lo revelante de esto es la mirada de decepción del joven hacia su Salvador. Y lamentablemente, la decisión de salir de su presencia era para nunca más volver. ¿Cuántas veces Jesús lo había bendecido? ¿Cuántas veces Jesús lo hizo un hombre para la sociedad? ¿Cuántas veces Jesús lo acompañó en la niñez? ¿Cuántas veces Jesús le enseñó a sus padres cómo enseñar a su hijo? Por eso que él conocía la ley de Dios y la guardaba, según lo que dice ahí. ¿Cuántas veces Jesús anhelaba este encuentro con este joven? Por eso que con tierno amor trató de mostrarle al joven qué cosas eran mejor. Y le dice que lo mejor que había ante todo esto era su reino. Pero la decisión lamentablemente no es de Jesús, pues, porque el Señor no nos obliga. La decisión es de nosotros. La decisión es nuestra. Nosotros fuimos creados con libre albedrío. Él viene a nuestro encuentro. Pero ¿qué haremos en su presencia? Y lo que diremos con su respuesta, esa es única y exclusivamente responsabilidad de nosotros. Y ya termino. Y quiero terminar haciendo un análisis con una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre este joven rico y nosotros? Quizás podemos pensar que este no sea nuestro caso, porque nosotros no somos ricos. Pero, ¿quién dijo que esta historia tenía que ver con la riqueza del joven? El centro de la historia no está en la riqueza de este hombre, sino que en la prevalencia en su corazón. En cuánto estaba dispuesto a dejar para seguir a Jesús con toda su alma. Cristo no le está exigiendo que vendiera todo. Fíjense que si este joven hubiese dicho que sí al Señor, probablemente el Señor le diría, mira, tu fe te ha salvado, hijo. Y todo lo vendido podría habérselo multiplicado. Como Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, ahí el relato dice que Zaqueo, aún devolviéndolo todo, que era 4 veces más que todo lo que había robado, nunca dejó de ser rico. Sin embargo, el corazón del joven rico se cerró para que Jesús no influyera a través de su Espíritu Santo. Y hermanos, yo creo que esta historia es la condición actual de cada uno de nosotros.
Este servidor no es mejor que ustedes. No porque yo esté aquí, soy mejor que ustedes. Y no me voy a creer mejor que ustedes. Yo soy el primero en decir que esta condición de este joven es mi condición. Muchas veces nosotros queremos bendiciones del cielo y creemos que estamos haciendo lo correcto para obtenerlas. Deseamos heredar la vida eterna, pero no queremos hacer nada para cambiar nuestra vida. Y queremos el cielo a precio de nada. No queremos dejar nuestros gustos. Ignoramos nuestra voluntad para hacernos sumisos a Dios. ¿Por qué? Porque decimos que es demasiado costoso para que el Señor nos pida estos sacrificios. ¿Cuántas veces hemos buscado la forma de que la gracia sea más flexible, que la gracia sea más tolerable, que sea más comprensible? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, el Señor entiende? Hermano, el Señor no entiende nada. Eso es lo que inconscientemente pensamos. Y como les dije, yo no soy mejor que otros, pero sí he visto con mucha pena, hermanos. He visto a muchos a través de los años que he estado acá en la iglesia, a muchos abandonando la fila de los seguidores de Jesús. A cambio de un trabajo los sábados, porque Dios va a entender que necesitamos pagar nuestras cuentas. Muchos están pensando ir más allá del alcance de la gracia, salir más allá del límite. ¿Cuántos de nosotros preferimos guardar ese pecadito acariciado en nuestro bolsillo que permitir que el Señor limpie ese pecado con la sangre de su Hijo Jesús? No queremos hacer un compromiso de entrega diaria a Él. Y Jesús dijo claramente que el cielo es para los que perseveran. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor conoce nuestra condición de pecadores. Y a pesar de eso, hermanos, nos eleva a una posición de victoria si dejamos las excusas de lado y asumimos un compromiso de pertenecer a Él. Sí, el Señor quiere que entreguemos nuestras debilidades para que Él nos haga fuertes en la lucha contra el mal, porque nosotros no podemos luchar solos. El único que puede luchar con nosotros es el Señor Jesús. Y el hermano Pablo dice una gran verdad ahí en la carta a los Efesios, que fue el versículo que leímos a comienzo. Ahí dice, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos por el Espíritu vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El joven rico pensaba solamente en él y no pensaba en Jesús. Y al fin y al cabo se le reveló que su intención era obtener mayores ganancias haciéndose seguidor de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido seguir a Jesús para obtener ganancias terrenales? ¿Cuántas veces hemos seguido a Jesús para que nos vaya bien en la vida? Hermanos, yo tengo esa costumbre de decirle a cada persona que baja aquí a las aguas bautismales, aparte de felicitarlo, le digo, hermano, ahora comienzan tus problemas, pero no vas a estar solo. El Señor va a estar contigo si tú permites abrirle la puerta a tu corazón. Nosotros no necesitamos tener la misma suerte del joven rico. Y fíjese que lo lindo de esta historia bíblica es que está allí, está escrita allí, para que mientras, en el tiempo de gracia que nos queda,
aprendamos con los errores de ciertos personajes como Daniel, Zaqueo, Elías, Juan, Pablo y tantos otros que entendieron que de nada vale ganarse el mundo y perder el alma. Estos hombres comprendieron que toda pérdida por Cristo es ganancia, como lo dice Pablo muchas veces, y todo sacrificio por el reino es herencia. Yo no sé cuál es tu lucha. Oye, yo no conozco tu corazón, ni tú conoces mi corazón. Así que yo no sé cuál es tu lucha, ni sé tampoco cuál es el pecado que más acaricia. Pero sí sé que el Señor Jesús, ese que fue al encuentro del joven rico, hoy viene a nuestro encuentro. Y viene para enseñarnos qué es lo que debemos hacer para heredar el reino de los cielos. Y frente a eso, la decisión está en tus manos. Entre vivir en la presencia de Jesús, despojándote del yo y recibiendo de su espíritu, o creyendo que ya tienes lo suficiente sin saber que a la verdad, me lo voy a decir a mí primero, soy miserable, ciego y desnudo. Eso somos. El llamado de esta mañana es que deja que Jesús llene tu vida. Porque todo lo que te falte, el Señor sabrá cómo suplirlo. Abre tu corazón al Señor. El Señor está en este momento tocando la puerta de tu corazón. Y el Señor es tan educado, que Él no va a entrar a la puerta, no va a entrar a tu corazón si tú no le abres la puerta. El Señor siempre va a entrar cuando yo lo invito. Y me gustaría, amigos y hermanos, que esta sea una realidad en nuestros corazones hoy. Que podamos tomar una decisión de estar siempre en comunión con el Señor. Que Dios te bendiga, es mi deseo de oración. Amén. Que así sea.